Yo creo una de las cosas más difíciles para los que no conocen a Cristo, pero para los creyentes, ya no vivo yo. Las cosas que vivo en la carne las vivo en la fe de Jesús. Ese es el pasaje de Gálatas 2:20, no vamos a hablar de ello, pero esa idea, ese principio tan importante de que cuando vienes a Cristo, cuando te entregas a Cristo, ya no eres dueño de tu vida, ya no te pertenece tu vida, ya todo lo que tú eres es Cristo en ti. Y digo esto porque hay un comienzo, hay un principio, hay un momento donde tienes que darte cuenta de ello. Y en este pasaje pues vamos a leer lo que sucede cuando un profesor de teología judío y Jesús mismo tienen un diálogo sobre lo que significa estar en paz con Dios, lo que significa estar reconciliado con Dios, lo que significa decir, pues ya no soy yo, ahora es Cristo en mí. En la conversación Jesús va a responder específicamente a la pregunta, no dicha de esta manera, pero ¿cómo puedo tener vida eterna? ¿Cómo puedo estar bien con Dios? A esa pregunta, Jesús se va a dirigir a esa pregunta, porque es la pregunta más importante que nos podemos hacer en la vida terrenal. ¿Cómo puedo estar en paz con Dios? Gracias, Señor, por otro día. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias porque podemos descansar en ti, Señor. Gracias porque tú no quieres que vivamos nuestra vida a nuestra manera. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan y un diseño mucho mejor de lo que nosotros tendríamos, Señor. Y gracias porque tú nos quieres encaminar en ellos, Señor. Te pido que en esta mañana trates nuestros corazones, Señor, que no salgamos de este lugar de la misma manera que hemos entrado, Señor, sino que nos afiles, que nos exhortes, que nos animes y que al salir, Señor, seamos personas que te reflejen a ti, Señor, que no nos reflejemos a nosotros mismos. Gracias por este pasaje, este relato, este hombre Nicodemo. Gracias porque podemos hoy, miles de años después, leer este pasaje y podemos ser enseñados por ti, Señor, y por el Espíritu Santo. Enséñanos lo que nos quieras enseñar, en nombre de Jesús. Amén. Hemos leído el pasaje completo al principio. Ahora lo vamos a hacer por trocitos, ¿vale? Otra vez. Empieza y dice en Juan 3, 1, 2, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a él, a Jesús, de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que haces si Dios no estuviera con él. O sea, Jesús estaba haciendo milagros, estaba haciendo cosas sobrenaturales, increíbles. Quiero que, no sé si tienes costumbre de subrayar en tu Biblia, no te voy a decir que lo hagas o no lo hagas, pero si lo haces, hazlo. Subraya Nicodemo, el nombre de Nicodemo, subráyalo ahí o pon un círculo o algo. Vamos a hablar un poquito de Nicodemo al principio. Nicodemo era un ejemplo perfecto de un hombre religioso. Perfecto, de un hombre religioso. ¿Qué sabemos de él? Pues primero que era una persona espiritual. Era una persona espiritual, era judío, creció, seguramente sus primeras palabras que él escuchó habrían venido del Torá. A la edad de 5 años, como un buen niño judío, habrá empezado a memorizar los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. ¿Cuántos sabemos de memoria cada palabra de los 5 libros del principio de la Biblia? Pues un niño judío a los 5 años empezaba a memorizar esos 5 libros. A los 10 años, seguramente, habría empezado a estudiar la ley, habría empezado a estudiar y conocer las tradiciones orales, lo que se pasaba de generación a generación, a los 10 años. Y si lo viéramos en términos de hoy, habría obtenido su doctorado en teología al sentarse debajo de otro rabino, de otro maestro, de alguien que tenía más experiencia, más conocimiento, que le enseñaría y le ayudaría a entender todo lo que había aprendido hasta ese momento. Nicodemo era un hombre espiritual, no cabe duda. Segundo, Nicodemo era un líder religioso, era de los fariseos.
Ahora los fariseos, los saduceos muchas veces le damos caña, muchas veces vemos lo negativo y tal y cual, pero sabes que los fariseos enfatizaban la santidad de Dios, también enfatizaban la importancia de lo que Dios decía, la palabra de Dios, y eran conocidos por su pureza y su moralidad, los fariseos. Aunque perseguían a Jesús y tenían otras cosas, pero tenían estas virtudes. Nicodemo también era un juez poderoso, y eso lo vemos más adelante, porque Nicodemo era miembro del Sanedrín, era parte del Sanedrín, que eran 71 líderes religiosos que formaban, podríamos decir, como la Corte Suprema Interna de esa época. Entonces era espiritual, era un líder, era un juez poderoso. Así que Nicodemo no era cualquier persona, no era una persona ahí, no era cualquier persona, era un hombre educado, importante y que realmente de corazón quería agradar a Dios, quería buscar a Dios, quería conocer a Dios. Y si fuéramos personas, y no lo somos, ¿no? Que comparamos, nosotros nunca comparamos, ¿no? Hay comparaciones en nuestra vida, son odiosas. Pero si fuésemos personas que comparamos, la bondad de Nicodemo y su manera de ser seguramente que nos dejarían atrás a muchos de nosotros. Compromiso religioso, conocimiento de la Biblia, de las Escrituras, del Torá, una vida moral, su vida de oración, generoso, devoto. Nicodemo era un ejemplo a seguir. Y este es el hombre que busca entablar una conversación con Jesús, porque le faltaba algo. No tenía todo lo que él necesitaba. Buscaba preguntarle cosas a Jesús, tenía preguntas para Jesús. Y viene a Jesús de noche. Interesante, ¿no? El texto no nos dice por qué, pero muchos dicen, bueno, porque igual no quería ser visto, igual quería mantener un poco la reputación, o igual veía que era quizás peligroso, pues no sabemos. Pero viene de noche a Jesús. Y algo interesante, me encanta, Jesús está despierto. Ahora en una cultura, seguro como aquí en España, de hasta la madrugada, bueno, yo no sé. Pero Jesús es accesible 24 horas al día. El Señor está ahí cuando tú necesitas preguntarle lo que sea. Viene a Jesús de noche porque tiene preguntas, y vale la pena arriesgarse o madrugar o venir de noche porque es tan importante lo que Él quiere saber que Él tiene que ir a este Jesús. Y lo mismo te pregunto a ti, ¿vale la pena buscar a Jesús con las preguntas que tú tienes, las que sean? ¿Vale la pena ir de noche o, aunque te vean, ir a Jesús y decir, mira, esto, soy esto, hago esto, pero ¿por qué no me siento cercano a Dios? Él viene de noche, viene a Jesús, le dice rabí, maestro, qué bonito. Está mostrando respeto a Jesús. Ahora, los fariseos, los saduceos, pues en ciertos momentos pues buscaban matar a Jesús, buscaban atraparle, buscaban pillarle en decir una tontería y ahí refutar que blasfemaba. Y al final le llevaron a la cruz. Pero le dice rabí. Muestra respeto. Y dice, sabemos que eres de Dios, sabemos, no sé quiénes están en ese grupito, pero sabemos que eres Dios porque nadie puede hacer estas señales que haces a menos que Dios esté con él. O sea, Nicodemo reconocía que había algo muy especial en Jesús. Nicodemo enseñaba sobre milagros, seguramente. Hablaba en la sinagoga, milagros, pero Jesús hacía milagros. Nicodemo enseñaba, teórico. Jesús, la práctica. Hacía señales. Y Nicodemo reconoce, nadie puede hacer esto, a menos que Dios esté con él. Y Nicodemo quiere saber por qué. Cuéntame. Y Jesús está a punto de tratar con el corazón de Nicodemo. Y para algunos de vosotros, quizás en esta mañana Jesús quiere tratar tu corazón. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús le está por decir a Nicodemo que todo lo que él es, lo que ha logrado, su estatus, su manera de ser, todo ello, el ser religioso, no es suficiente, le faltaba lo más importante.
Ser religioso no es suficiente para llegar al cielo. Ser religioso no es suficiente para reconciliarte y estar en paz con Dios. Y Jesús da 3 razones a Nicodemo y a nosotros hoy como fundamento. Y la primera razón por la que ser religioso no es suficiente y no era suficiente para Nicodemo es esta: solamente el Espíritu Santo puede cambiarte. Solamente el Espíritu Santo puede cambiarnos. Sigamos el pasaje en el versículo 3. Dice, Jesús respondió, interesante, él pregunta, ¿cómo haces estas señales? Y Jesús, me encanta, Jesús dice, dejémonos de tonterías, esto. Mira, vamos al grano. Yo sé lo que tú necesitas y te lo voy a decir. Entonces no le contesta esa pregunta, le empieza a compartir el Evangelio. Y dice en el 3, Jesús respondió, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, ¿cómo puede alguien nacer siendo viejo? Le pregunta. ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, no le entraba, ¿no? Jesús respondió, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, el cielo. Todo lo que nace de la carne, carne es, y todo lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo ni siquiera puede expresar sus preguntas cuando Jesús le dice, lo que te estás perdiendo, amigo, es el nuevo nacimiento. Te estás perdiendo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu corazón. Subraya, si quieres, subraya, pues un círculo de Nicodemo, subraya, naciere de nuevo. Naciere de nuevo. Es un término que no se usa mucho fuera del contexto cristiano, ¿vale? Pero significa volver a empezar. Renacer. Y Jesús está diciendo, para renacer, para que veas el reino de Dios, para que estés bien con Dios, en paz con Él, reconciliado, tiene que haber una experiencia de renacimiento. En esa experiencia, ¿qué pasa? Pues eres cambiado, eres transformado, eres hecho nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, Nicodemo no entiende a Jesús. Pero Jesús, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Qué significa esto? ¿Qué me estás diciendo? Y Jesús empieza a explicar, bueno, mira, hay un nacimiento físico y hay un nacimiento espiritual. Primero viene el nacimiento físico. Esto todos lo conocemos, ¿no? Esto es lo que quiere decir cuando dice todo lo que nace de la carne, carne es. O sea, cada uno de nosotros tenemos un cumpleaños. ¿Alguien tiene un cumpleaños esta semana? ¿La próxima? Vale, que no. Porque nos gusta celebrar los cumpleaños. Porque es celebración del día en que tú viniste al mundo y que nos has bendecido a todos nosotros. Te dan regalos, te hacen una tarta. Si te aman de verdad, lo hacen de chocolate. Es un día especial. Estás celebrando tu nacimiento físico. Creo que es a lo que Jesús se refiere en el versículo 5 de nacer del agua. Cuando un bebé está por nacer o está naciendo, que es lo primero que sucede. The water breaks, se rompe el agua, no sé cómo lo dice. ¿Vale? Y Jesús explica el nacimiento físico. ¿Por qué? Para ayudar a Nicodemo a entender lo que es el nacimiento espiritual. Porque de la misma manera que tenemos un nacimiento físico, tenemos que tener un nacimiento espiritual. ¿Qué es un nacimiento espiritual? Pues es la vida en Cristo, pero también cuando naces espiritualmente entras a formar parte de la familia de Dios. Porque estamos aquí todos, somos un poco diferentes todos nosotros. Y estamos aquí un domingo cuando la mayoría de los españoles están descansando, domingo por la mañana. Pero estamos aquí ¿por qué? Porque somos parte de la familia de Dios. Aunque vengas de Mérida, aunque vengas de diferentes lugares, podemos congregarnos y compartir a Jesús porque nos une como familia. La gente que no tiene a Cristo no lo entiende. Claro que no lo entiende, no tiene sentido eso. Pero entras a formar parte de la familia de Dios, el nacimiento espiritual. Así que cuando Dios cambia a una persona por dentro, te hace una persona diferente. Te traslada de la oscuridad a la luz. Tu eternidad se traslada del infierno al cielo.
éramos enemigos de Dios. Dice la Biblia que estamos en enemistad con Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Estamos profundamente y fundamentalmente cambiados. Ese es el nacimiento espiritual. Ahora, como decía antes, todo esto es obra del Espíritu Santo. No es algo que tú puedas hacer, que yo pueda hacer, que tu familia pueda hacer, que tu tradición pueda hacer, que tus obras puedan. No. El Espíritu Santo es el que hace esta obra, el que te hace nacer de nuevo. Entonces hay que decirlo, puedes ser religioso y no haber nacido de nuevo. Puedes ser religioso y no haber experimentado el cambio de vida y el nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Esto no es para darte temor o para que te sientas inseguro, es para simplemente decir una verdad. Que cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, hay cambios en nuestra vida. Y este era el problema que tenía Nicodemo. Era la lucha que tenía Nicodemo, porque era religioso y era buena gente, muy buena gente, pero estaba lejos de Dios. No había pillado lo esencial, lo importante para estar en relación con Dios, estar en paz y tener la vida eterna. Entonces, le costaba entender, le costaba comprender a Nicodemo lo que Jesús estaba diciendo. Entonces, Jesús, como sabe todas las cosas, y sabía que Nicodemo no le seguía, no lo pillaba, en el versículo 7 sigue hablando. Dice, no te asombres de que te haya dicho que debes nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es con todo aquel nacido del Espíritu. Ahora ha subrayado Nicodemo, ha subrayado nacer de nuevo. Ahora subraya la palabra Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es un poder, no es una fuerza, no es una energía, no es algo así medio raro. Es una persona. Es Dios mismo. En Juan 16 Jesús enseña mucho sobre el Espíritu Santo y constantemente se refiere al Espíritu como Él. Una persona. El Espíritu es Dios y es fundamental para traerte a Jesús. Si tú estás en Jesús es porque el Espíritu Santo te ha atraído a Él. Jesús dice que es como el viento aquí. ¿Qué se parece al viento? Pues no lo puedes ver, no puedes controlar el viento, pero se puede ver el impacto que tiene. Si no, el fin de pasado, cuando se nos cayó el cartel por el aire, que gracias a Alba y Samuel, no veíamos el viento, pero vimos el resultado de un viento, una ráfaga, se dice ráfaga, ¿no? Pues el Espíritu Santo, o Jesús aquí le está diciendo, nacer de nuevo es algo que hace el Espíritu, y aunque no puedas verlo, puedes ver el impacto de su obra en la vida de la gente. ¿Cómo te transforma el Espíritu y te incorpora a la familia de Dios? Pues hay varias cosas. Primero, lo más importante, te convence de pecado. Te convence de pecado. Juan 16:8. El Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Produce en ti y en mí la conciencia de pecado, de lo lejos que estamos de Dios, de la necesidad que tenemos de Él, el sentimiento de convicción, remordimiento, porque realmente nos damos cuenta cómo hemos ofendido a Dios. Las cosas que hemos hecho o lo que hemos sido. Y Él produce en nuestra vida convicción. Si hay culpabilidad, esto lo he dicho muchas veces, la culpabilidad viene del enemigo. La convicción viene del Espíritu Santo. La culpabilidad te tira para abajo y no te da ninguna esperanza de nada. Pero la convicción te da un poco de caña, pero te da ánimo y te dice, venga, levántate, vamos hacia adelante, te perdono. El Espíritu Santo convence. También el Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos revela a Jesús. Si tienes alguna duda, Juan 16:13, Jesús mismo dijo, Él te guiará a toda la verdad. De repente, cuando has nacido de nuevo, lo que antes no entendías ya tiene sentido. ¡Wow! Mira, esto lo he leído 1000 veces. Pero ahora lo entiendo. Ya empiezas a comprender lo que Jesús ha hecho por ti. Job, en el Antiguo Testamento, lo hemos dicho, ¿os acordáis? Había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Dice, por lo tanto, rechazo mis palabras y me arrepiento de ellas. O sea, en esos momentos de, ahora entiendo.
perdóname por lo que he dicho, lo que he sentido. Ahora mis ojos te han visto. O sea, el Espíritu Santo te da el entendimiento que antes no tenías. El Espíritu Santo trae nueva vida. Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por algo que hacemos nosotros, sino según su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. La palabra regeneración quiere decir traer a la vida. Y eso es lo que el Espíritu Santo ha hecho, te ha traído a la vida en Jesús. Una vez estuvimos muertos en pecado y ahora estamos vivos en Jesús. Y el Espíritu Santo nos adopta y nos pone en la familia de Dios. Romanos 8:15, porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver a caer en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué quiere decir Abba Padre? Papá. Papá. Quiere decir cuando tú estás, que no sabes lo que vas a hacer, como un niño con su padre alza las manos, papá. Así es Dios. Y así de accesible y dispuesto está Dios a mostrarte misericordia y a cogerte en sus brazos, y a abrazarte y a decirte, mira, aquí estoy. Aquí estoy. Y en la familia de Dios, que somos imperfectos, muchas veces nos equivocamos o nos ofendemos, pero en la familia de Dios también debe de funcionar así. Oye, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesitas? El Espíritu Santo te hace parte de la familia de Dios. Ya no eres enemigo, ya no estás alejado, eres hijo o hija del Señor. El Espíritu Santo también te sella para siempre como hijo de Dios. Efesios 1:13. En Él también fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido cuando oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y cuando creísteis. Cuando creísteis. Todo esto es obra del Espíritu Santo. Y el resultado es que hay un cambio en tu vida. Igual para algunos es muy evidente y rápido, increíble. Para otros quizás son pasitos a la vez y son cositas. Pero vas viendo que hay cambio en tu vida. Cuando una persona nace de nuevo, ama la palabra de Dios, ama al pueblo de Dios, odia el pecado, no quiere hacer las cosas que solía hacer. Hay un cambio interno. Y la religión no puede hacer esto por ti. La tradición no puede hacer esto por ti. Tus buenas obras no pueden hacer esto por ti. Tú no puedes hacer esto por ti. Por eso hay mucha gente que estará en las iglesias, en la iglesia que tú me digas, lo que tú quieras, que igual nunca han sido cambiados por el Espíritu Santo. Y mira, la iglesia no es perfecta. ¿Qué dicen? Bueno, dicen que si encuentras la iglesia perfecta, pues vete porque... Claro, porque estás tú, entonces ya deja de ser perfecto, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero es un hospital, honestamente, es como un hospital. Somos imperfectos, somos humanos, nos necesitamos unos a otros y venimos todos ante Jesús para que Él nos restaure, para que Él nos sane, para que nos ministre, para que nos haga crecer. Puedes conocer la Biblia de pe a pa, ¿puede ser? Me salen cosas, ¿sabes? De pe a pa puedes conocer la Biblia y saberlo todo, el Torá, todo eso, y no ser creyente. No tener la obra del Espíritu Santo en ti, no haber sido transformado por Jesús. Hay muchos que son muy inteligentes, intelectuales, que se conocen la Biblia, pero no han tenido una experiencia personal con Cristo Jesús. ¡Qué triste! Mira a Nicodemo, un hombre religioso, pero perdido, lejos de Dios. En este momento quizás alguien aquí posiblemente se está poniendo a la defensiva, yo no sé, diciendo, yo no soy Nicodemo, a ver, ¿de qué me hablas? Hay mucha gente que piensa, bueno, yo no soy tan mal, no soy mal, yo soy buena gente, como decíamos en Extremadura, yo soy mejor que tú, vale, pues yo no hago muchas cosas malas, no como este otro. Igual en la balanza de bien y de mal, pues igual cuando llegue por ahí, pues... Nicodemo también se pone a la defensiva. Y eso lleva a la segunda razón por la cual ser religioso no es suficiente. Segundo, solamente Jesús descendió por ti. Solamente Jesús descendió por ti. ¿Qué quiere decir? En el versículo 9 dice, ¿cómo pueden ser estas cosas? Pregunta Nicodemo. Y Jesús
Eres maestro de Israel, tú. ¿Y no sabes estas cosas? O sea, te conocerás el Torah, pero ¿no sabes esto? En verdad os digo, sigue Jesús, lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto damos testimonio, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si os he hablado cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vais a creer si os hablo de cosas celestiales? Y dice, nadie ha subido al cielo excepto el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Nicodemo se está defendiendo ante Jesús porque él se está dando cuenta que en su vida todo lo que él pensaba que era lo que necesitaba, lo que le acercaba a Dios, se venía abajo. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que las cosas en las cuales Nicodemo confiaba no eran las que le iban a dar vida eterna, no eran las que le iban a acercar a Dios, no eran las que le iba a reconciliar con Dios. Nicodemo confiaba en su moralidad, confiaba en su compromiso, confiaba en su conocimiento de Dios. Cosas buenas que cuando naces de nuevo, pues poderoso. Pero si no naces de nuevo, todas estas cosas son vacías. Y Nicodemo se está dando cuenta, o Jesús le está diciendo, mira, lo que tu confianza no está en el lugar indicado. Nicodemo, eso no es suficiente. Tienes que ser cambiado por dentro por la obra poderosa del Espíritu Santo. Y Jesús veía la lucha interior de Nicodemo, como todos tenemos luchas aquí, luchamos. Pero él veía que Nicodemo lo estaba pasando mal, luchaba. Y le dice, ¿no crees esto? Nadie ha subido al cielo excepto el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, un término clave que Nicodemo sin lugar a duda reconocía, porque ese era un término reservado exclusivamente para el Mesías. Se usa 12 veces en el libro de Juan y él estaba diciendo, Nicodemo, soy el Mesías. Soy el Mesías prometido, soy el ungido, soy Cristo el Mesías, te supero en rango. Tengo la autoridad para decirte estas cosas porque he descendido del cielo. Y nosotros en algún momento, en una vida pasada o hoy mismo podemos estar luchando con Jesús, tratando de justificar que mi desempeño religioso, mis obras o lo que sea, pues es lo que me da el enchufe. Pero Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido, es el que ha descendido del cielo y es ante Él quien finalmente nos presentaremos para dar cuenta de nuestra vida. Es importante notar que Jesús habla en términos de ascendente y descendente. Es interesante esto. Estas son dos maneras de intentar llegar al cielo, creo yo. La manera ascendente, casi todas las religiones, filosofías entran a esta categoría. La gente trata de llegar al cielo diciendo ciertas oraciones, celebrando ciertos rituales, festivales, o la balanza de bien y mal, con la esperanza de que, bueno, Dios me dejará por aquí entrar. Ascendente, o sea, dependiendo de lo que hago o no hago. Pero, ¿cuántas personas han llegado al cielo en ese plan? ¿Qué dice el versículo 13? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie ha llegado por medio de esta manera ascendente a estar con Jesús en el cielo. Nicodemo estaba en el plan de ascender. Y Jesús ofrece una manera diferente, el descenso. Dice, bueno, cuando nosotros no pudimos subir a Dios, ¿quién bajó a nosotros? Jesucristo, la encarnación. Él se reveló a nosotros y eso es lo que distingue a Jesús y el cristianismo de todas las otras religiones o filosofías. Él se hizo hombre sin dejar de ser Dios, vino a nosotros para decirnos cómo podíamos nacer de nuevo. Por eso Jesús tiene la autoridad para salvar, porque solamente Jesús ha venido del cielo como el Hijo eterno de Dios y el Mesías prometido. Entonces solamente el Espíritu Santo hace la obra
Solamente Jesús ha venido para salvarnos. Y tercero, la tercera razón por la que ser religioso no es suficiente, es porque solamente mirando a Jesús puedes ser rescatado. Seguimos, vamos terminando. Juan 3:14. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque Dios amó al mundo de esta manera. Ha dado su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él. Jesús ahora dirige la conversación a un evento del Antiguo Testamento. Ahora va para atrás con Nicodemo, y Nicodemo habría conocido esto muy bien, ¿os acordáis que sabía los primeros 5 libros de la Biblia? Y está hablando de Moisés. Y el contexto rápidamente de esto es que Moisés estaba guiando al pueblo de Israel, 1 millón de personas ahí por el desierto, a la tierra prometida, y yo sé que es sorprendente, pero se estaban quejando. 1 millón de personas israelitas ahí quejándose con Moisés. Moisés, quejándose, eran rebeldes, resistentes a todo. Y bueno, Dios envió serpientes venenosas al campamento. Acordaos, Dios es juez también. Y Él sabe lo que se necesita cuando se necesita. Envía serpientes venenosas. La gente se estaba muriendo por las mordeduras de serpiente. Había consecuencias a su desobediencia. Entonces, ¿Moisés qué hace? Moisés ora a Dios, pide por misericordia. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y lo pusiera en un poste y que la sostuviera. Cualquiera que lo mirara, con fe sería sanado. Vale. Entonces Moisés hace lo que le dice Dios. Me lo imagino corriendo ahí por el campamento. Mira hacia arriba y cree. Solo mira hacia arriba, cree y así no te mueres. Y Jesús relata esta historia, o lo trae a la mente de Nicodemo, porque esa historia señala a Jesús. Esa historia es algo, como muchas cosas del Antiguo Testamento, que señalan lo que Jesús iba a hacer. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo, mira, esa historia es sobre mí. Porque en muy poco tiempo, seré levantado en una cruz, y en esa cruz voy a hacer el sacrificio por tu pecado. O sea, voy a tomar tu lugar. En vez de que tú mueras por tu pecado, yo voy a morir por tu pecado. Yo soy perfecto, yo puedo ser ese sustituto y voy a morir por ti. Me levantarán en esa cruz. Nicodemo. Y es la verdad que en la humanidad tenemos un veneno corriendo por nuestro cuerpo que se llama el pecado. Y nos ha separado de Dios y necesitábamos esa redención de Jesús, ese rescate. Para ello vino a la tierra, ese sustituto en la cruz. Y si estamos alejados de Dios por el pecado, pues claro que te sientes distante de Dios, porque Dios es un Dios justo y santo y no puede estar con el pecado. No puede estar allí. Necesitamos a Jesús. Igual el Espíritu Santo te muestra ahora que necesitas a Jesús, que necesitas perdón. Entonces, ¿qué debes hacer? Pues Jesús dijo 2 veces, todo el que cree en mí será salvo. Ahora, esto es otro mensaje, pero también hay un versículo que dice que los demonios creen, hasta creen y tiemblan, ¿no? No es creer como creo, bueno, que tú estás ahí. Creer en Jesús significa reconocer tu pecado. Y significa que al entregar tu vida a Cristo Jesús, al depender de la obra del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo te hace girar, un giro completo que, wow, ya no vivo yo. Las cosas viejas pasan, ya doy un giro total y me voy en otra dirección. Eso es creer. Creer de tal manera que eres diferente. Que eres diferente. Y pones tu fe en las manos de Cristo Jesús, pones tu esperanza, tu confianza en lo que Él hizo en la cruz. Y por eso en el 15 a Nicodemo le está diciendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús nunca dijo, cree en mí y haz buenas obras.
No dijo, cree en mí y ora lo suficiente, sirve lo suficiente, ve lo suficiente a la iglesia. No. Quien crea en mí no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y esas son buenas noticias, es el Evangelio. Y si estás intentando la vía de la religiosidad para llegar al cielo, nunca serás lo suficientemente religioso. No hay nada de malo con la religión, a ver, entenderme. No estoy así. La religión pero es tener a Cristo en tu corazón primero, haber nacido de nuevo y de ahí desempeñar todo lo que el Señor tiene para ti. Entonces Jesús es suficiente, Jesús lo ha hecho todo por ti. Mira a Jesús, pon tu esperanza, tu fe en Jesús. La mayoría somos del Señor. Ya hemos tomado esa decisión, ese paso. Lo que nos cuesta es la lucha del día a día. Ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Buscar su voluntad, sus propósitos, tener fe en lo que Él quiere hacer.